esta actividad en conmemoración de la memoria de nuestro querido Carlos Rafael. También quiero aprovechar de agradecer al señor Rómulo Castellanos por facilitar esta sala en la Jupería del Libro para la difusión de este homenaje a la familia Jacopini, de su viuda, Romina, de su madre, Juan Sebastián, Víctor, Ismael, Anita, con quien me une un lazo muy estrecha hermandad, amistad y familiaridad. Para, aunque esto es una actividad familiar, más bien algo más cálido, más cercano que una actividad académica, estructuramos un programa para hacer una secuencia. A medio de la palabra de bienvenida, voy a hacer la lectura de esta pequeña agenda para iniciar esta sesión. Se va a hacer una elegida escrita por Jairo Bracho a cargo del empresario Ramón Rivero. Posteriormente, el capitán de navío doctor Edgar Blanco Carrero va a hacer un recuento del perfil y la trayectoria de Carlos Jacopini como pensador naval y republicano. Posterior a Edgar Blanco, el que les habla, va a hacer un pequeño ranking para un amigo. Y finalizando la actividad, Juan Sebastián Jacopini Rivero va a hacer un perfil, una semblanza de Jacob como cae. Le agradezco nuevamente la presencia de todos los amigos, Capitán Rogati, Carlos Hernández, Ramón, Edgar, la familia, nuevamente a Rómulo Castellanos, a Ismael, Anita, y bueno, voy a darle la palabra a Ramón para hacer la semblanza que se tiene titulado como primero. Bueno, yo quería empezar hablando un poquito de cómo conocí yo a Carlito. Yo lo conocí, por supuesto, gracias a Luis, gracias a Edgar y gracias a nuestro entrañable amigo también, que ya partió, Javier Nieves Flores. Bueno, nosotros compartíamos muchas cosas en común, y una de ellas era que nos gustaban mucho los juguetes, los trenes Marklin, los G.I. Joes, los Dragons. Y entonces de verdad que pasamos años jugando y haciendo cosas entretenidas y que nos mantenían siempre alegres y muy unidos en ese aspecto, ¿no? Lamentablemente digo yo me fui para Estados Unidos en el 2003 y regresé en el 2011, entonces tuve muchos años sin ver a Carlito. Pero bueno, retomamos, sobre todo después que él se retiró ya, que estaba aquí en Caracas, y él siempre me estaba ayudando con mi proyecto del museo. Entonces que hay una fotico con él, la última que me tomé con él, y yo le dije, oye Carlito, tienes que donarme algo para el museo para tenerte aquí siempre, ¿no? Y entonces él este día fue con Edgar para la casa, y me llevó sus caponas de almirante, que están aquí, ahí las traje para que las aprecien. Y bueno, y hablamos mucho y pasamos un rato maravilloso también. Y ese fue, entonces, pero bueno, ya eso era lo que quería decir. Y bueno, y yo hoy quería leerles, yo decía, bueno, yo quiero hablar de la trayectoria naval de Carlos, pero entonces me acordé que el capitán de navío Jairo Bracho había escrito una elegía para él, donde habla de él como persona y también como oficial naval. Entonces, bueno, me voy a permitir leérsela.
Eh, y aquí comienzo. Carlos Jacopini Martínez, Jairo Bracho. No existe un aspecto de la vida humana que nos haga llegar al conocimiento íntimo de igualdad más que la muerte. Ella solo puede transmitir el sentimiento de saber que estamos próximos a desaparecer y que nos alcanzará a todos por igual. Nada más democrático pudo haber sido creado. Inapelable, fría, serena. El trance hacia el encuentro con el Creador durante el rito sacramental de la extrema unción llega a revelar nuestra verdadera naturaleza, tal vez escondida en capas y mesetas sucesivas de una apariencia expectante y testimonial. Los últimos días de Carlos Jacopini transcurrieron entre crisis recurrentes y los afanes de su compañero de promoción, Edgar Blanco, en un intento heráclito por mantener aquella mente enfocada en algo distinto a la enfermedad y sus consecuencias. La naturaleza estoica de Carlos se reveló en aquel trance. Había escuchado el rito sacramental, preparado con la compasiva esperanza de que no se diera por enterado. Comentaba como cosa corriente, tan frustrado intento era la víspera de la llegada del espíritu de la Navidad, y sabía que el ángel de la muerte se acercaba sin atisbo de duda y lo encontró de pie sin lacrimosa autoindulgencia. Jacopini Martínez había nacido en Caracas el 27 de octubre de 1959, en un momento en que su hermano José Antonio Jacopini Galindo se encontraba cursando el segundo año de la Escuela Naval de Venezuela, y quien sería un destacado comandante de submarinos. Hijo del doctor José Antonio Jacopini Zárraga, tuvo en su padre un sólido ejemplo de amor por el conocimiento y la obligación originaria de honrar distinguidos ancestros. Secretario de la Junta de Gobierno en 1945, historiador militar de excepcional memoria, experto petrolero, Jacopini Zárraga fue uno de los venezolanos más distinguidos del siglo XX. Descendientes del general de división de Armada y prócer naval Lino de Clemente Palacios, que era familiar del Libertador, los Jacopini también están cercanamente emparentados con el presidente Francisco Linares Alcántara y con el general Francisco Alcántara, Panchito, uno de los grandes oficiales de Cipriano Castro. Con semejante impronta, Carlos Jacopini cursó sus estudios de secundaria en el Liceo Militar Mariscal de Ayacucho, del que egresó en 1977, para optar con éxito a la Escuela Naval de Venezuela. Siendo cadete de primer año, su rendimiento académico le hizo acreedor de una beca para la Escuela Naval de Livorno, en Italia, a la que ingresó en 1978, egresando en 1982. Fue incorporado a su promoción original contraalmirante José Eugenio Hernández, 5-7 de 1981. Como oficial naval, su vida transcurrió entre la dureza de la vida a bordo de los buques grises y la férrea forja por las vicisitudes que todos nos enfrentamos dentro de una singularísima forma de servir a la nación. Adjunto de electrónica en la fragata Almirante Brión, oficial de planta en la Escuela de Suboficiales Profesionales de Carrera, jefe de electrónica en la fragata General Sublet, comandante de guardacostas RP-21, oficial de planta de la Escuela Naval de Venezuela, curso de comando y Estado Mayor Naval, adjunto a la representación de Venezuela en la Organización Marítima Internacional, jefe del Departamento de Doctrina de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor de la Armada, a la orden del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, jefe de Inteligencia Estratégica del Estado Mayor General de la Armada, director de Operaciones del Estado Mayor de la Armada, a la orden de la Secretaría de la Presidencia de la República, realizó curso de Estado Mayor en la Armada de los Países Bajos. Hombre de una agudeza mental excepcional, fue uno de los creadores del proyecto de ley que dio vida al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares. El horizonte de la Venezuela Azul 2021-2025
y de la región estratégica de defensa integral marítima e insular, REDIMAIN, que entró en funcionamiento mediante resolución M12233 del 17 de septiembre del 2009, siendo su primer comandante. Secretario del Consejo de la Defensa Nacional y secretario del Consejo de Estado, luego del 2013 llevó una vida discreta. Una grave enfermedad dio fin a su vida a temprana edad. Como la quietud de las cosas perdidas no tiene manera de ser descrita, solo podemos despedirnos del marino de guerra que hoy va al encuentro de la vastedad infinita, recordando sus palabras cuando despedía a su padre. Recordaba lo que el viejo José Antonio decía sobre el general Cipriano Castro ante una extrema dificultad en la batalla de la Victoria en octubre de 1902. Al haberse acabado el parque y las tropas de la Revolución Libertadora, a punto de ganar el acceso a Caracas con una determinación pasmosa, sentenció: no importa, presentaremos una carga a la bayoneta como no se ha visto desde los tiempos de la batalla de San Félix, y Castro venció. Gracias, Rafael. A continuación, el doctor y capitanario Edgar Blanco va a hacer la reseña del perfil de nuestro amigo Jaco, Carlito, o nuestro amigo, bueno, para Sonina Pollito, el rubio de fuego, están todos los apodos que se le dará a Carlito. Quedo en el uso de la palabra a Edgar Blanco. Bueno, no voy a hablar del tiempo que tardábamos comiendo queso cuando estábamos en la fiesta. No voy a hablar de historia, un poco de historia militar. En principio, había que nombrar también entre los artífices de esta reunión al capitán Emilio de Rogatis, porque nos conseguimos un día caminando por Bellomonte y él me dijo: ¿cuándo nos vamos a reunir para recordar a Yacopí? Y el otro fue Elavio Jiménez, que a principios de este año me dijo: pues a final de año tenemos que hacer una actividad relacionada con estudios estratégicos, y bueno, las circunstancias no nos han dejado. Entonces yo también preparé unas palabras, las voy a leer y haré unos comentarios. Si bien Carlos Jacopini y yo somos compañeros de promoción, la relación personal se forjó en las fragatas de la clase Mariscal Sucre, poco después de que la fragata General Sucre regresase de Italia. La relación orbitó en el campo profesional como tripulante tanto en la escuadra como en guardacostas, participando en ejercicios de operaciones navales, y como profesores de geopolítica y estrategia en el campo de la historia naval, militar y venezolana. Y en el campo familiar, bueno, él es el padrino de mi hija Isabel. Este devenir me permite recordar su memoria en el campo de la táctica, la estrategia, la política y la teología en un experimento de herejía naval. En el campo de la táctica quiero recordar dos momentos relacionados con la táctica naval y la táctica militar. Desde la perspectiva de la táctica naval, dos fueron las conversaciones más recordadas que incluso he utilizado en seminarios y conferencias a bordo de la fragata General Sucre y de la guardacostas General Morales. La primera anécdota estuvo relacionada con el papel de la intuición y la razón en la campaña de Guadalcanal a propósito de la mentalidad del estadounidense y del venezolano a través de dos oficiales, William Musberger y Arley Burke. El primero tuvo una destacada acción militar al intuir la forma de acción del enemigo previo al combate, logrando impedir la destrucción del aeropuerto de Guadalcanal en la tercera batalla de la isla de Saba. Improvisando contramedidas de defensa, el segundo logró desarrollar la doctrina de operaciones destructoras. Siempre tratamos de imaginarnos cómo debieron haber sido esas noches sin luna
en que se realizaron esos duelos de torpedos y cañones. Vale decir que para nosotros más importante fue el primero, por nuestra cultura, y para los estadounidenses el segundo. Ambos oficiales tuvieron carreras brillantes. Yo me acuerdo una vez que Carlos fue ayudante del comandante de una fuerza de tarea japonesa que estuvo en La Guaira en los años 80. ¿Ah? Se llamaba el barco de Yakitori. Ajá. El comandante del grupo de tarea apellido Yamamoto. Entonces él, como historiador, empezó a preguntar si era descendiente del afamado almirante Yamamoto y le dijeron que no, pero los japoneses intrigados porque él conocía de historia japonesa, lo llevaron y le presentaron al nieto del almirante Raizo Tanaka, que estuvo en la campaña de Guadalcanal y estuvo en la batalla de Isla de Saba. Eso es una de las anécdotas que recuerdo de ahí. Okay. La segunda anécdota fue a propósito de dos libros que consiguió el capitán Emilio de Rogati, que no sabemos si yo una vez dije, o él dijo, esos libros los consiguió en un basurero y me los dio para que los leyera. O sea que cuando los leyó me dijo, límpialo bien para leerlo, pero el capitán me dijo que no, que eso lo había conseguido ya en el Cane. Entonces, que bueno. Pero esos libros nos marcaron bastante. El primero, llamado Entre Minas y Torpedos. Un libro que nos permitió hablar mucho acerca de las impresionantes operaciones navales de escolta de la Regia Marina Militar Italiana y de la participación del recordado profesor Luciano Furlan como segundo comandante de submarinos, especialmente en operaciones contra el convoy inglés Pedestal en agosto de 1941. Así como de las acciones de la 10ª flotilla más en el mar Mediterráneo en el Mar Negro del año 1941 y 1943, del que Ramón hizo un trabajo sobre las lanchas más que sería bueno divulgarlo y discutirlo en los centros de estudio. El segundo libro fue un diario de operaciones del Príncipe Negro de la 10ª flotilla, extraído de los archivos históricos italianos, que me permiten hacer recordar en ese momento el plan de desarrollo de la Marina de Guerra venezolana ante la Segunda Guerra Mundial, que bueno, que Ramón estuvo mostrando antes de que nos congregáramos aquí. Aquí es bueno decir una cosa, ¿no? Las memorias del libro Entre Minas y Torpedos es de un alférez que estuvo haciendo pasantías a bordo de un destructor de escolta italiano en la Segunda Guerra Mundial. Jacopini, cuando fue guardia marina en la escuela de Livorno, hizo lo mismo que hizo ese alférez, y de ahí porque ese libro para nosotros fue tan recordado. En el plano de la táctica militar, además de las conversaciones que tuvimos de las guerras napoleónicas y las guerras mundiales del siglo XX, en octubre del año 1993, en un atribulado momento de la historia militar y política venezolana, tuvimos en Puerto Cabello la visita del presidente de Venezuela, Ramón J. Velasco. Y ante la soledad que lo embargaba por los avatares de la misma política, Carlos y yo nos acercamos a él y hablamos acerca de momentos históricos en la obra La caída del liberalismo amarillo. Es una obra que a nosotros nos ha pegado muchísimo también. Para Jacopini, además del tema del bloqueo naval, del que pudimos hablar con detalle, esa obra le traía recuerdos familiares. La batalla de la Victoria, que ya Ramón estaba haciendo mención y yo voy a estar recalcando en el recurso de esta conversación. Y la carga final de la bayoneta de los restauradores, entre quienes se encontraba su tío Francisco Linares. Ese fue un momento especial que rememoró otra vez a la partida de su padre un poco más de una década después. Enfrentar lo inexorable da una paz espiritual. En el plano estratégico debo recordar 4 momentos donde compartimos conocimiento. El primero en las cátedras de Geopolítica y Estrategia en la Escuela Superior de Guerra Naval y en el Centro de Estudios Militares Avanzados. En ambos, a través de una lectura exegética de la historia, desde una perspectiva hermenéutica, quisimos introducir nuevos ángulos de análisis en ese campo de pensamiento. Aquí, de alguna u otra manera, pusimos en práctica un proyecto de perspectiva estratégica que, junto con Alberto Monagas, denominamos Verba Omnia Significa en el año 1993, que no se concretó. Carlos también introdujo los principios matemáticos históricos y la evolución de la libertad del coronel Víctor Fernández Bolívar para ayudar a pensar en términos prospectivos.
En el segundo momento no compartimos conocimiento, pero operamos bajo la misma lógica histórica. Por una parte, ambos luchamos para evitar la minimización de la Armada en la construcción de Comando Estratégico Operacional. La resultante fue el desarrollo de la Región Estratégica de Defensa Integral Marítima que pudo concretar Jacopini a pesar de las limitaciones de medios que él padeció. El logos para él, que justificó la ubicación en Margarita de dicho comando, fue la equidistancia en términos marítimos y la autonomía funcional de la propia institución, considerando la exigencia o la experiencia histórica política venezolana, de la cual era muy versado. Por la otra, tuvo una destacada participación en la elaboración del Concepto Estratégico Militar del año 2004, que se caracterizó por tratar de mantener la misma conducta estratégica venezolana que se había logrado mantener durante todo el siglo XX, sobre todo en lo concerniente a la defensa del espacio geográfico. La tercera fue la elaboración e instrumentación, junto con otros competentes profesionales, de la Directiva Estratégica del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. Esta fue una bonita experiencia debido a que una larga travesía profesional pudimos poner en práctica muchas cosas que nos las había enseñado la propia experiencia y el conocimiento y el compartir experiencia y conocimiento. La cuarta fue la elaboración del proyecto del Observatorio Nacional de los Espacios Acuáticos, que aunque no ha sido implementado, su consistencia ha permitido favorecer el incremento de la importancia de los asuntos marítimos, fluviales y lacustres. En el plano político podemos mencionar también tres momentos que deben ser recordados. El primero ya lo nombró Ramón, que fue el trabajo que hicimos en el proyecto original de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos. Un instrumento que lo tratamos de construir hasta donde pudimos, pensando en el beneficio de todos los venezolanos y no de un grupo en especial por el tema de la especialidad marítima. En el segundo, tratamos de ayudar a construir un nuevo orden republicano a partir de la Constitución del año 1999 que valorara los asuntos marítimos a pesar de las intensas presiones que apuntaron a lo contrario. Y en el tercero, cuando Jacopini fue nombrado secretario del Consejo de Estado, traté desde una lectura crítica alertar sobre la deriva que había seguido el país por allá en el año 2012. O sea que, sin embargo, las gigantescas olas que se levantaron en la turbulencia que estábamos viviendo nos hicieron incapaces de contribuir a enderezar el rumbo del país. Ya convaleciente hablamos mucho de la situación de Venezuela después del 28 de julio. Decíamos que estábamos viendo los toros dentro de la barrera sin poder hacer nada, solo tratar de que no nos embistiera. Eso es lo que le estaba comentando a Carlos hace rato. En esos momentos me dijo que cuando saliera del trance en que se encontraba, iba a estudiar teología. Pero entendí que no era por un tema de religiosidad, a pesar de que él era un católico practicante. Aquí hubo un tema de trascendencia. Por teología, de forma utilitaria, la entendemos como cualquier declaración coherente sobre cuestiones de interés último que reconozca que la perspectiva por la que se rige esta proviene de una comunidad de fe. En esta definición que estamos asumiendo hay tres cosas que hablamos en esos momentos finales. En primer lugar, además de religión, hablamos de Dios, el hombre, la historia, la naturaleza, la cultura, los orígenes, la moralidad y el destino. En segundo lugar, consideramos que esas conversaciones no se diferenciaban por su contenido de todas las demás formas de pensamiento, a pesar de la convulsa transición política que vive la humanidad. Y en tercer lugar, buscamos observar la realidad a través de lo real, concreto y potencial. Como él me dijo que quería estudiar teología, yo le envié varios libros sobre San Agustín y Santo Tomás de Aquino, pero sobre todo de San Agustín, porque San Agustín, cuando escribió sus confesiones y cuando escribió La Ciudad de Dios, fue un momento de crisis del Imperio Romano que dio paso después al Imperio Bizantino y a la instauración de la religión cristiana como la religión del imperio. Ese momento convulso, coincidimos que era lo que estábamos viviendo nosotros ahorita en una escala global.
De alguna u otra manera nos dejamos llevar e hicimos reflexiones críticas de todo lo que habíamos conocido, tratando de superponer dos círculos, el teológico de sus inquietudes y el filosófico a partir de la experiencia vivida por los dos. En todo caso, habitamos en torno a una visión cristiana de la realidad, pensando en cómo ayudar al país a pesar de sus circunstancias personales. Ya restablecido de la última crisis que padeció, me dijo, sintiéndose derrotado, que oyó cuando le estaban haciendo la extremoción. Ya era la hora de la carga a la bayoneta. Solo se me ocurrió decirle en ese crucial momento que el filósofo neerlandés Benedicto de Spinoza había dicho que el propósito último del ser humano era perseverar en la propia existencia en mejores condiciones. Le agregué que hasta que Dios quisiera, y que a pesar de las circunstancias serias que vivía, tenía que cuidarse a sí mismo y seguir perseverando, no mirar a más nadie, ni siquiera a las personas que tenía a su alrededor. Claro, siguió pensando en su familia y en el país, porque en su espíritu se mantuvo inquebrantable la fe, la esperanza y la caridad, tres virtudes que aseguraban su comunión con Dios en la tierra. Hasta aquí hemos seguido una derrota marcada por la superación y la trascendencia. La vida es la superación de las contingencias. Me recuerdo un pasaje del libro segundo de la República de Platón que trataba sobre la amistad y un diálogo que comenzó con la pregunta: ¿he vivido bien? En el ocaso de la vida, con familia, con comodidades, con amigos, no había, según ese diálogo, ningún tipo de objeción para no sentirse satisfecho. Pero en Platón siempre había algo que le inquietaba. Así es como comienza esa gran obra. En nuestro caso, la vida nunca tiene finalidad a no ser la de vivir. Vivir, como dije, es superar las contingencias. Trascender es lograr que esta lucha por la superación de las contingencias sirva como enseñanza para las generaciones venideras. Carlos Jacopini y ninguno de nosotros hemos podido reposar como guerreros porque las contingencias no nos han dejado. Pero la pregunta de ¿Jacopini vivió bien? Esta pregunta para mí no tiene respuesta. No tiene respuesta porque con su enseñanza él fue maestro de muchos profesionales de la Marina y fue maestro para mí, que fui su compañero, fue uno de sus compañeros más cercanos, así como lo fue Paraje, como lo fue Salcedo, como lo fue Villalobos y otros muchos más. Entonces, en él podemos hablar de virtud republicana. Cuando hablamos de virtud republicana estamos hablando de prudencia, de tolerancia, de valor, de justicia, de entender que las otras personas que tiene a su lado también tienen un conjunto de valores, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, donde hay una efervescencia de valores que hacen que uno tenga que oír y tratar de buscar un punto medio de manera tal de que podamos lograr el objetivo último que tiene cada quien, que es vivir en mejores condiciones. Para finalizar, nos encontramos otra vez en la batalla de la victoria. Jacopini, Carlos, despidió a su papá y nosotros pudimos despedirlos a él. Pero en el fondo nosotros ahora tenemos la bayoneta y tenemos que cargar la bayoneta y tenemos que hacer que todo ese esfuerzo que él hizo en vida podamos llevarlo adelante y hacer que tanto él trascienda y podamos nosotros trascender como venezolanos en este momento crítico que estamos viviendo y como país. Eso es todo. No, se ve. Bueno. Para mí, el compromiso que tengo no es fácil.
Yo conocí a Carlitos Jacopini, el Jaco, en 1965, cuando estudiamos a ver, sí, en el colegio Carmelitas. ¿Sí? Teníamos 5 años y desde entonces, desde 1965, los hermanitos Jacopini, María Antonia, Anita, que los llamaban por el micrófono, hermanitos Jacopini, hermanitos Paraje, hermanitos Roger, y salíamos a comprar en un kiosquito, o sea, un carrito de dulces criollos, poquito, una chicha que era excelente, más nunca probé una chicha, no sé qué le ponían adentro o qué tenía, pero era excelente el desfile carmelita. Entonces, hablar de una persona que uno conoció hace 60 y pico de años y poder dar unas palabras o dar una semblanza, para mí fue muy difícil. Yo me senté de cuando Ramón, Edgar, Rogati tuvieron esta iniciativa formidable a la cual gustoso me uní. Me senté para tratar de escribir algo coherente y tratar de aglutinar esos 60 años de amistad, de vivencia, de anécdotas, y de verdad que les confieso que no pude. O sea, se me acumularon una avalancha de recuerdos muy, muy grande. Sí puedo decir, o sea, la semblanza de Carlitos como amigo, me acuerdo que en este colegio iniciamos esa vocación por lo castrense, por lo militar, porque luego peleábamos espadas con las reglas de madera que tenían una franjita metálica y siempre nos regañábamos porque dañábamos las reglas. O hacíamos cargas de caballería como un programa que en esa época pasaba que se llamaba Los Jinetes de Mackenzie, una carga de caballería y salíamos corriendo los dos con las espadas y nos llamaba la profesora Antonieta la atención. Luego estuvimos kinder, preparatorio y primer grado. Yo me mudé del centro por la muerte de mi papá y Carlitos pasó creo, el colegio San Pablo, ¿no? Estuvimos separados unos 4 o 5 años y nos volvimos a encontrar en el liceo militar. Me acuerdo el día que entramos al liceo militar, que fue un día de septiembre de 1972, estaba mi tío José, mi mamá, estaba la mamá Carlitos Aida, de grata recordación, y don José Jacopini. Y resulta que la amistad no venía solo del San José de Tarre, sino de mucho antes, sino de la esquina de Balconcito, porque la familia Paraje y Jacopini y Paraje eran grandes amigas de aquella época. Y me acuerdo el abrazo de José Jacopini a mi tío, de la alegría de verlo después de mucho tiempo, y nos agarró los dos, a Carlitos y a mí, y dice, caramba, que sigan la amistad, es una amistad ya añeja. Carlitos dice, no, yo ya lo conozco a él. ¿Okay? Entonces, el papá dijo algo premonitivo. Dijo, ustedes van a ser grandes amigos de vida. Y así fue. Traté de enumerar las anécdotas, las vivencias con Carlitos, como le digo, son una avalancha, travesuras, anécdotas académicas, anécdotas reflexivas, anécdotas, vivencias de familia. O sea, tuve el privilegio de que Romina, Juan Sebastián, Víctor estaba en proyecto, ¿okay? Se unieron con mi esposa y tuvimos durante la carrera muchas oportunidades que salimos juntos a visitar al buque escuela, ir al laguito del círculo militar a darle comida a los patos, a reuniones en la casa, la playa, tureamos, unas anécdotas formidables, pero no terminaría. Carnaval, las guerras de bombas de agua en carnavales, en diciembre. Entonces, no daría tiempo de enumerarlas o tratar de enumerar aunque sea un 1%. Hace un año, precisamente, Edgar y mi persona fuimos a visitar a Carlitos. Edgar lo relacionó en el hospital militar. Estaba Víctor, estaba Juan Sebastián y estaba Ismael. Edgar
y nosotros Edgar y yo llegamos como a las 2:30 de la tarde y Carlitos estaba repuesto, estaba de buen talante y se nos ocurrió recordar toda esa cantidad de vivencias, de anécdotas que salimos a las 8:30 de la noche. Recuerdo clarito y recuerdo que Carlitos estaba muy contento porque iba a pasar las navidades en la casa. Siempre voy a recordar esa simpatía, esa chispa, esa con un toque de flema británica de Carlitos, que tenía una salida formidable. Pero quiero recordar hoy, para no alargarme, de la misa del día de pase de retiro. El padre Ignacio, que paz descanse, que era capellán de la Escuela Naval, muy acertadamente como homilía, dio lectura a la bendición escocesa, ¿no? Una bendición muy bella, de cuando el capellán de Robert de Bruges en 1314 había despedido a las tropas que habían ganado esa batalla y le había dado la libertad de Escocia. Entonces sale en la cuestión de William Wallace, salió en la batalla de Bannockburn. Carlito, cuando terminamos la misa, se me acerca y me dice: oye, esta oración es muy bella, ¿eh? Pero como esa agudez intelectual de Carlito, tú sabes que él se equivocó porque él dijo que era una bendición irlandesa. No, señor, eso fue evocada el 25 de junio de 1314 cuando le dieron de alta a las tropas y el padre fue, aquí lo tengo notado, el abate Adbrow, ¿okay? Y Carlito dice: pero tú sabes qué es lo que me gusta, que eso no fue, esta oración no es un adiós, no es un hasta luego, es un hasta siempre. Recuerdo que estamos en la salida de la capilla, es un hasta siempre, formidable. Entonces, cuando Carlitos ponía ese tono británico, formidable, formidable, y vamos a saludar al padre y felicitarlo, y le dio una palmada a Ignacio, que también era buen historiador, se alegró mucho. Entonces, ya muy bien, Ramón Rivero y Edgar dieron una semblanza desde el punto de vista del currículum, de su trayectoria, de su pensamiento intelectual y político republicano. Y yo me quedaría corto tratando de armar una semblanza de Vini, que, como le dije, somos amigos de vida, como bien lo dijo el doctor José Jacopín Sarra: ustedes van a ser amigos de vida. Y lo fuimos. Yo lamentablemente, yo hablé con Juan Sebastián el 27 de diciembre, Edgar, fuimos 12 de diciembre, no, 9 de diciembre, por ahí, está cercano a esta fecha. Y yo salimos a las 8:30, contentos, nos fue a despedir Víctor y Juan Sebastián. Oye, tío, yo no sabía que ustedes tenían esos cuentos de todos sonrojados. Lo pasamos muy bien. Yo lamentablemente no pude asistir al sepelio porque estaba en Mérida, y cuando Juan me llama traté de conseguir pasajes, pero un 27 de diciembre es imposible. Yo hoy quisiera hay que hacer un perfil completo de la calidad humana que la tiene, de Jaco, de Ruido de Fuego, de Carlito, de Pollito, ¿okay? Quisiera hacer la lectura de esa bendición que a Carlitos le gustó tanto, porque no es una oración fúnebre, no es una despedida, es un hasta siempre, porque las personas seguirán vivas mientras estén y permanezcan en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestros recuerdos. No va a permitirle leer esa oración que le gustó tanto a Carlos. Y comienza así: dicha por el abad de Bradford, de Adbrook, como Carlito señalaba.
con él. Que los caminos se abran a tu encuentro. Que el sol brille sobre tu rostro. Que el viento sople a tu favor y que a la lluvia caiga suave sobre tus campos. Que siempre guardes en tu corazón con gratitud el recuerdo precioso de las cosas buenas que da la vida. Que todo don de Dios crezca en ti y te ayude a llevar la alegría a los corazones de cuantos has amado. Recuerda siempre olvidar a los amigos falsos, pero nunca olvides a aquellos que permanecieron fieles. Recuerda siempre olvidar los problemas pasados, pero nunca olvides recordar las bendiciones recibidas cada día. Recuerda olvidar todo aquello que te entristeció, pero que nunca olvides las cosas que te alegraron. Que cada día y cada noche, donde seas que estés, tengas muros contra el viento, un techo para la lluvia, bebidas junto al fuego y el eco de las risas de los que has amado en la vida. Que siempre tengas palabras cálidas en la noche fría y una luna llena en una noche oscura. Que la magia te proteja y el cielo te reciba. Que la fuerza de Dios te mantenga firme y que hasta que nos volvamos a encontrar, Dios te tenga en la palma de su mano. Entonces, traje para compartir una pequeña reseña de fotografías. Por supuesto, las censuradas no están. ¿Ok? Este es el Liceo Militar donde nos volvimos a encontrar. Vamos a irla pasando. Sí, por favor. Este es una visita a la base naval, que fue el hogar de nosotros. Estamos en el segundo año, al batallón Bravo de Apure, número 4 en Maracay, una visita también hecha en el Liceo Militar. En la base naval nuevamente, ya estamos en el quinto año, en el CAR Miranda en Valencia, cuando hicimos el periodo de campo. Cuando pasamos a quinto año, también el mismo día, cuando pasamos a quinto año, los compañeros de la promoción del Liceo Militar. Teníamos cabello en aquel entonces, ¿no? Era el otro corte. Se fue el día de la graduación en el liceo, teniente de fragata para aquel entonces Lovera Monasterio, Raúl Torres Aguilera, la familia Jacopini y la familia Paraje, don José Jacopini, don José Paraje, Aida, mi hermana, la tía Mary, mi mamá, Carlito y mi hermana y mi persona. Nos encontramos nuevamente en la escuela naval, que hicimos el examen de admisión juntos. La primera navegación, que fue el 8 de diciembre de 1972, a bordo del Guayana, transporte Guayana, en la isla de La Orchila, haciendo días de playa, que fue el primer descanso que tuvimos después de muchos meses. A bordo del Guayana también, ya de regreso. En Maracaibo, ya estábamos en el segundo año. Esto fue un almuerzo que tuvimos en la casa. El primo de él, Mateo Rodríguez Huérfano. En casa de Bernardo Pérez Jurado. Una visita a la colonia Tobar. Carlitos tenía el grial de conseguir a Frida. Nunca la consiguió. Ya en la Armada, el muelle Eco 4, Eco 3, el transporte Tango 43 y el Tango 42, que ya no existen, Victoria. Esa foto le encantaba a Carlitos, creo que la tenía en el cuarto, porque él decía, Luis, ahí pareciéramos que estábamos en Pearl Harbor, ¿no? Entonces, esa salida de Carlitos. Estos son los autores en mi casa, Romina. ¿Ok? Bueno, ahí tiene el mismo corte tuyo. Una reunión, ya estaba Luis pequeño, ese es
primo Bernardo Pérez, también en la misma reunión. Ese fue mi matrimonio civil. Por supuesto, el primer testigo que me hizo la rúbrica. Eran los primeros testigos para todo. Sí. También el matrimonio civil. La boda de Orlando Rodríguez también, compañero de toda la vida. Eso fue un ascenso de una congregación en la escuela naval. Esa fue creo que la salud Raneta. Está Edgar, Monagas, Luis Aguilar, Carlitos, Romina, Walter Walter llega Cojal. sábado ahí. Esto fue que continuamos las fiestas patronales en la casa. Sí. Esto fue el matrimonio civil de Carlitos. Está Edgar, Mateo, matrimonio desastre. Con la bomba no puse nada de la bomba. Otra reunión en la casa. Dándole a comer los padres. Juan Sebastián estaba con cabello. No, te tapaste la mano con una gorra. Protegiéndose. Protegiéndose el cabello. Eso fue cuando cumplí 40 años. Estaba Carlitos también, de primer chicharrón, soplando la torta y todo. Él sopló la torta de cuando yo cumplí los 40 años. El matrimonio de Bernardo Pérez. Esa no fue la fiesta fatídica de los Yellow. No, eso fue otra. Ah, Fue otra. Siguiente. Eso fue en Turiano. Eso fue visitando el Buca Escuela. Con mi primo Arturo. Esa es la cámara alta, la proa. Ahí está Juan. Esto fue en la presentación del libro de la Segunda Guerra Mundial, el libro de Edgar. Esa fue la famosa asistencia de Ruiz Rodríguez. Recuerdo inolvidable. que muchos de nosotros dormimos en la sala ese día. Una visita que hicimos Carlos a de la primera acta de la independencia. Las reuniones en diciembre de la promoción del liceo militar. Esta fue la última reunión que Carlitos en la casa. Después, creo que el 25, 40 aniversario de haber entrado al liceo militar. Tenía cabello. No tenía cabello. Y novio. Y novio. Pero no me meto ahí. Bueno, esta es mi intervención. No quise hacerla porque para mí Carlos Jacopini, como le dije, fue un amigo de vida. Nos conocimos muy bien. Yo creo que con Carlos Jacopini puedo decir que es una de las personas con quien mayor tuve empatía, como dijo Ramón, con los soldaditos, con los G.I. Joe, con las parrandas, con las competencias de glotonería. Coincidimos en muchísimas cosas, también discrepamos en muchas. Pero amén de esa convergencia o divergencia de opiniones, siempre mantuvimos una amistad, como dije, fue una amistad de vida. Entonces, agradezco a Ramón, a Edgar, el capitán de Rogati, el capitanero, la gente digo desde aquí que nos cedió gentilmente esta sala para poder reunirnos. No recordar, sino mantener presente a un amigo que disfrutamos mucho desde el punto de vista de amistad, de vivencias gratas,
académicas, de vivencias en la MAS, y quería compartir eso con ustedes. ¿Sí? Muchas gracias. A continuación. Gallito. La foto. Déjeme posar primero, porque si me salgo con la boca abierta. A poner foto. Creo sinceramente que me toca un punto que si bien puedo dar, porque al fin y al cabo para padre, para mí, no obstante creo que han sido tanto las palabras más difíciles que se me han podido pasar por la cabeza para intentar plasmarlas en un papel. He hecho el esfuerzo y aquí tengo mi chuleta, cualquier cosa. No obstante, quiero darles una reflexión de lo que es el concepto de padre el día de hoy. Creo fielmente que la muerte es un hecho que no vamos a olvidar jamás, pero que el amor es ese recuerdo que nadie te puede borrar. Creo que vivimos hoy en día en una sociedad plagada de muchísimas cosas, especialmente de tecnología. Estamos constantemente abstraídos en una realidad que probablemente ni nos estamos enterando de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Algo que nos está haciendo completamente abstrayéndonos de dos cosas importantes en la vida y las experiencias. Desnaturalizándonos al fin y al cabo. Desnaturalizando esa esencia como persona de, al fin y al cabo, tomar decisiones. Hoy quiero hablarles de una experiencia la cual me duró 26 años, 9 meses, 30 días, y la cual viví con cada fibra de mi ser, de mi cuerpo, que es haber conocido y haber vivido junto a mi papá, el almirante Carlos Rafael Jacopini Martínez. Para ello, les voy a dar 3 puntos importantes. El primero, les voy a dar a entender lo que para mí es el concepto de ser un padre. Los que son padres acá, verán si se sienten empatizados con esto, ¿no? El segundo es cómo Carlos Jacopini encaja para mí en ese concepto. Y el número 3, una breve reflexión, que esa sí se la voy a leer porque mi cerebro no daba para tanto. ¿Qué es ser un padre? Un desconocido una vez me dijo una frase que a mí me impactó mucho en un momento muy difícil el año pasado, que es: un joven se convierte en hombre el día que entierra a su padre. Una frase que obviamente te genera bastantes dudas y bastantes inquietudes, sobre todo, al menos en el momento en el que yo estaba viviendo. Pero me hizo reflexionar y me hizo darme a mí mismo a preguntarme qué es ser un padre. Y creo que el ser un padre va más allá de un objetivo, de una persona o de un hombre en específico. O va más allá de algo aspiracional, o sea, más allá de, no, yo quiero ser padre en la vida. Creo que al fin y al cabo ser padre es una decisión. Es una decisión, pero no es una decisión instantánea y momentánea. Es una decisión que se toma constante y diariamente. Tú te levantas decidiendo ser padre, te acuestas decidiendo ser padre. Y es una decisión que al fin y al cabo tú mismo transformas. Y yo la vi a través de 3 aristas. La primera, ser padre es entender de que hay cosas más grandes que tú mismo. Segundo, es entender que tu felicidad y tu vida están completamente en un segundo plano en comparación a la de tus seres queridos. Y en tercero, es entender que la función tanto de un padre como de un hombre es tomar o es saber tomar las decisiones difíciles que nadie quiere tomar. Creo que el ser padre al fin y al cabo es la muestra más pura del hombre, porque es la muestra donde el hombre pasa a su estado más amoroso, comprensivo y cariñoso. Una muestra que normalmente uno no logra exteriorizar ni con los amigos, ni con la familia, solo con sus hijos y con su pareja. Creo fielmente de que el ser padre te hace llegar a un punto donde
de seguro antes, ese pantalón que tal vez proyectabas que te iba a durar 5 años, ya estás dispuesta a esperar a que ese pantalón lo uses hasta que desaparezca, con tal de que a los tuyos nunca les falte nada. Entiendes de que al fin y al cabo tus prioridades, tus caprichos, pasan a ser un auténtico lujo en comparación a el proveer a la gente que más amas. Es entender que ese café que solías tomarte todos los días, si no has cubierto tus necesidades y las de tu familia, es considerado el mayor gasto o el mayor lujo posible. Creo a su vez de que el hombre y el padre tienen una connotación importante a la hora de tomar decisiones. Al fin y al cabo, el hecho de ser padre es entender que tienes que tomar las decisiones difíciles. El hombre se encuentra en un dilema constante y sonante desde el momento en que tiene un hijo y desde el momento en que forma una familia. Es esa disyuntiva entre salir de la casa a ayudar a proveer a mi familia o estar presente en la casa entregando amor, pero sin generar o tener las posibilidades de generar y proveer a mi familia. Una disyuntiva que se dice muy fácil y se dice muy sencilla, pero que cobra la felicidad, la tranquilidad y muchas veces el cariño que intentamos profesarle o que intentan profesarle siempre a los hijos y a la familia. Es esa dedicación detrás, es ese guerrero silencioso que al fin y al cabo está intentando pelear por los suyos sin esperar un gracias, sin esperar un te lo agradezco, papá. Pero entender de que el hecho de que en tu casa no falte nada o siempre en tu casa todo esté bien es más que suficiente. Al fin y al cabo, creo yo que el ser padre es servir. Y si hay una frase que normalmente yo suelo caracterizar mucho en esquemas de trabajo es que yo creo que el servir es aquel momento, es aquel mástil indispensable que alinea el esfuerzo con el talento y que busca llevar un objetivo de un puerto al mar abierto con el mayor grado de valor posible. Creo por ello, y en conclusión, de que un padre es aquel que decide todos los días hacerlo y a su vez que esa decisión viene acompañada de un servicio hacia sus seres queridos. El segundo punto es cómo Carlos Jacopini creo yo que se alinea con toda esta palabrería que les estoy hablando. Y es que creo que mi papá, como bien saben, es una persona amante de los G.I. Joe y al ser amante de los G.I. Joe sufrí ese fenómeno como las Barbie, como los G.I. Joe. Tenía sus múltiples facetas. Pasamos desde el papá amante de los G.I. Joe que no nos dejaba abrir una caja porque él no los consideraba unos muñecos. Pasamos por el padre mago que nos deslumbraba a cada uno de nosotros con sus trucos de magia. Pasamos por el padre cocinero que nos intentaba meter la idea de que era un chef de alta cocina por prepararnos una pasta con salsa de diablito. Pasamos por... Perdón. Gracias. Pasamos por el papá coleccionista de Hot Wheels. Pasamos por el papá que era el mayor enemigo en los juegos, que no te dejaba ganar. Y de que esas partidas al final intentabas nunca llegar a ganarle porque es el mayor recuerdo que te quedaba. Al fin y al cabo, creo yo que muchos de los que están acá presentes probablemente llegaron a conocer una visión más humana de lo que pudo haber sido mi papá y de la que mi hermano y yo probablemente conocimos. Pero yo creo que es normal, porque al fin y al cabo, cuando se es padre, tú como hijo ves a tu padre como tu superhéroe. Mi papá era mi superhéroe y el padre de cada uno de ustedes es su superhéroe. Y a su vez, porque uno como padre o los padres se suelen mostrar como la figura inquebrantable en el hogar, lo cual no está para nada mal. Pero nos hacía obviamente darnos una idea a mi hermano y a mí de un papá completamente idealizado, el cual agradezco a Dios que así haya sido y que eso nunca se haya desnaturalizado. Creo que, te voy a meter una breve reflexión, creo que vivimos en una sociedad donde poco a poco esa figura la están por movimientos intentando desnaturalizar. Es importante recuperarla y rescatarla, porque al fin y al cabo es parte de los roles y los sustentos del hogar. Mi papá era una persona con una conducta intachable. Era una persona la cual tenía un alto conocimiento y una alta dedicación y sentido del deber, entendiendo a sí mismo de que él sabía que primero debía hacer lo que debía hacer antes de hacer lo que quería hacer.
convirtiéndolo a su vez en un ejemplo de ciudadano, un ejemplo de amigo, un ejemplo de padre, un ejemplo de hermano. Sé que al fin y al cabo, mi padre, tal vez yo le pido a Dios todos los días, no, tal vez no, es cierto, intentar parecerme así sea un poco a él, así sea una parte muy minúscula. Creo que al fin y al cabo siempre son zapatos muy grandes los que le quedan a uno como hijo, cuando tiene que decirle adiós a su padre. No obstante, creo que siempre uno hace un mejor esfuerzo. Y para terminar, y para no hacerme muy extenso y largo, voy a leerles una breve reflexión. No sé si la tengo acá. Que es de Gusti Garbulski. La traducción es lo que piensa un hijo de su padre. Okay, esa es la traducción. A los 8 años, mi papi puede hacer de todo. No tiene a los 8 años, no, a los 4. A los 4 años, bueno, mi papá hace de todo. A los 5, mi papá lo sabe todo. O sea, es una biblioteca. La pulpería es pequeña al lado de lo que sabe. A los 6, mi papi es más sabio que el tuyo. Mi papá sabe muchísimo, más que el tuyo. A los 8, creo que tal vez mi papá no sabe de todo. Cositas que se le van. A los 10, wow, en la antigüedad, cuando mi papi estaba creciendo, las cosas sí que eran diferentes. Yo todavía no me compro el cuento del teléfono de la ruedita. Sé que existió, pero me parece tan impráctico. Pero a los 13, naturalmente, mi papi no sabe de eso. Es demasiado mayor como para que se acuerde de su niñez. Mi papá jamás se enamoró, pienso yo, pensaba yo. A los 15, no, amigo, no le hagas caso a mi papá. Él está enchapado al antiguo. A los 17, a veces me pregunto cómo mi viejo puede salir adelante con lo poco que entiende de las cosas. Yo lo pensaba. A los 21, el viejo mío, el pobre está totalmente despistado. No es de esta época. A los 25, creo que mi papá sabe algo de esto. Es lógico, porque él ha vivido bastante tiempo, ¿no? A los 30, en la época en la que me quedé, tal vez debería consultar con mi viejo para ver qué piensa él. Después de todo, él ha tenido mucha experiencia. A los 40, no voy a hacer nada sin antes consultar con mi viejo. A los 50, me pregunto cómo habría pensado esto mi papá. Era tan sabio y tuvo un mundo de experiencia. A los 55, daría cualquier cosa porque mi viejo estuviese con nosotros ahora, para poder hablar de esto con él. Lástima que no comprendía a tiempo lo sabio que era. Hubiera podido aprender tanto de él. Estas son unas palabras que le voy a dedicar a mi papá. Las tengo que leer porque no me las aprendí. Bueno, papá, así como este amor sigue en nuestro recuerdo y en nuestra memoria, de forma imborrable, tu muerte sigue pesando y doliendo. Puede que Dios nunca nos haga olvidarnos de tu partida, pero solo le rezo para que al menos me siga haciendo vivir con él. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y de parte de la familia Jacopini, agradecer no solamente a Rómulo por prestarnos el espacio increíble, sino también a las gestiones de todos los participantes, tanto de los que vinieron como de los que participaron en la organización, Emilio, mi tío Luis Paraje, Ramón, Edgar. De verdad, muchísimas gracias a todos los presentes. Para nosotros esto significa bastante y bueno, los queremos mucho. Muchísimas. Bueno, para concluir, no sé si alguno de los presentes o asistentes quisiera agregar unas breves palabras. Juan Carlos. Sí, bueno, yo soy Juan Carlos Rodríguez, soy el presidente de la Asociación de Exalumnos del Sistema Militar Gubernamental de Ayacucho. Y además soy el editor de portal Soy el Ayacucho, que es la plataforma de comunicación con todos los exalumnos.
agradecido con mi primo Ramón, mi hermano mayor, que dice que es mejor que yo, con mi primer brigadier Luis Paraje. Entré yo al Liceo Militar de la Maricalera de Ayacucho a los 12 años, proveniente de otro liceo militar que era el Anzoátegui. Y Luis era primer brigadier prusiano, primer brigadier de verdad. No solamente agradecido, orgulloso, con el orgullo maricalista, vine hoy a representar a todos los exalumnos del Liceo Militar de la Maricalera de Ayacucho. Y la vida de Carlos Jacopini es un ejemplo para nosotros de lo que, de la calidad de las personas que egresaron, no solamente del Liceo Militar Gran Marical de Ayacucho, también de la Escuela Naval de Venezuela. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, sinceramente honrado por la invitación. Y bueno, es Carlos Jacopini, a pesar de que en el liceo no tuvimos mucho contacto porque bueno, yo era un nuevo, pero el legado de Carlos, igual, el legado de Luis, va a ser su hijo, no lo conocía, extraordinario. Quisiéramos en algún momento, le he dicho a Luis, a ver si editamos, y a mi primo, que es editor también, Ramón, el libro del Liceo Militar Gran Militar de Ayacucho, y estoy seguro que ahí habrá una página para Carlos Jacopini Martínez. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ismael Gutiérrez. Quizá muchos de los presentes aquí me hayan visto en algún momento con mi tío, sobrino de Carlos Jacopini. Y bueno, brevemente quería aprovechar este momento, este espacio tan bonito en el que estamos todos recordando a la persona que fue mi tío. Desde mi punto de vista, yo no conocí al almirante Jacopini, nunca tuve la oportunidad de verlo en su gestión. Yo conocí a mi tío, yo conocí a una persona que yo era muy tremendo, era muy revoltoso, y mientras toda mi familia me solía regañar, él siempre me traía aparte y siempre salía conmigo, desde cuando la situación estaba muy difícil. Fue un gran consejero de mi vida, fue un gran consejero de cuando no sabía cómo conquistar o abordar a una chica, iba corriendo a pedirle consejos. Nos moríamos de la risa todos, pero en el fondo me está dando las bases para ser un gran hombre. Y agradezco. El año pasado yo pasé una pérdida muy fuerte, fue la pérdida de mi abuelo, que fue la persona que me crió, pero yo siempre he dicho que yo logré salir de esa depresión que uno puede tener gracias al apoyo no solo de mi tío, sino de todo, mi tía Romina, de mis hermanos Juan y Víctor, que para mí son mis hermanos ya, y agradezco a la vida y al universo y a Dios por haberme puesto a mi tío en mi vida. Sin él no sería nada de lo que soy hoy. No solo me dejó esperanza de ser un hombre mejor, sino que me dejó un montón de recuerdos. Fui testigo de muchas de esas cuestiones que comentaba Juan. Las experimentamos, muchas risas. Y todos los que están acá, los mencionaba alguna vez él con mucho cariño y con mucha admiración. Hoy nos queda a todos nosotros recordar al gran hombre que fue Carlos Rafael Jacopini Martínez. Yo le doy gracias por darme la enseñanza de la disciplina, de la vida, del orgulloso que estaba y de cada uno de nuestros planes. Recuerdo que yo viajé en Colombia, cumplí un sueño. Yo soy gran fanático de los Beatles y logré ver a Paul McCartney en vivo, y él estaba más emocionado que yo cuando lo logré ver, y se lo decía a todo el mundo. Y él me dijo que me dedicaba un poema llamado Itaca, que es para aquellos marinos que tienen un gran viaje, y hablaba un poco sobre lo que espera. Desde acá sé que mi tío está en ese gran viaje y nos cuida a todos nosotros, y estaré agradecido a la vida eternamente por haberlo conocido y haber formado parte, aunque sea un poquito de sus recuerdos al final de su vida. Gracias a todos por hacer esto posible. Gracias, Ismael, por invitarme. Un pequeño agradecimiento a Rómulo, porque cada vez que yo le pido un favor a Rómulo,
él no me lo concede. Él se convierte en socio mío y disfruta de mi éxito, como si fuera yo. Entonces, de verdad, gracias. Quisiera hacer un obsequio a través de Juan Carlos a la Asociación de Estudiantes del Playa, que es un mandarín que conseguí ayer de 1957 Wow. del liceo. Entonces, para que lo compartas a través de la publicación. Yo lo voy a llevar al liceo a donarlo. Ponlo para que te... No, Juan, ¿qué la pasa? Vente, vente. Gracias. Yo lo voy a llevar, vamos al liceo a donarlo en el hall. Ahí va a quedar muy bonito. Tiene que ser Una marcado. pieza Sí. valiosa. Va a quedar muy bonito. Gracias, Y Ramón. mira el estado que está. Todo impecable. Y eso es historia, de verdad que sí. Historia, chévere. Vamos a comenzar a tomarnos una foto los presentes. Vamos, pues. Oye, lo que sí para cerrar y para tratar de preservar la memoria de esta actividad, recordando a querido Carlitos, a Jaco, y nos van a acompañar para tomarnos una foto. Todos, por supuesto, la familia Anita, Romina, Ismael. Tomarnos una Gracias, foto. señor. Organizado.